¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 en punto. Estamos iniciando esta revisión de 30 minutos de cada mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora en las pantallas de CNN Chile. Esperamos que tengan un buen miércoles. Nosotros los dejamos completamente informados de lo que viene durante el día de hoy y de las discusiones más importantes. Vamos a comenzar de inmediato este día miércoles con la revisión del resumen de noticias, con los temas más importantes y nuestros titulares, que comienzan en el ámbito político y esta discusión que se ha abierto entre el gobierno y el legislativo, la negociación, la búsqueda de un acuerdo para ir con ayudas lo más universales posibles y llegar con nuevos programas de apoyo económico en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Ya hay algunas definiciones y son bien relevantes respecto a cuál es la ruta que buscan alcanzar ambas partes, tanto el Congreso como el gobierno, y tienen que ver principalmente con una universalidad mayor, con llegar a mayor cantidad de personas con los instrumentos que ya están disponibles. Un IFE ampliado es lo que está proponiendo el gobierno, llegar al 100% del registro social de hogares, y hay cifras concretas. Esto costaría cerca de 2.000 millones de dólares mensuales. De aquí hasta junio significarían 6.000 millones de dólares de desembolso extra para el Ejecutivo, para el Estado más bien. En el Congreso están planteando una línea similar, pero lo llevan un poco más allá. Dicen que hay que llegar al 90% de toda la población. Esos son cerca de 17 millones de personas que recibirían este aporte y que debería superar la línea de la pobreza, es lo que plantean. Montos distintos, grupos, objetivos también diferentes. Ya les contamos más detalles en instantes. Otro de los asuntos que está marcando la agenda, por supuesto, tiene que ver con el tercer retiro de los fondos previsionales que está en plena marcha. Desde las AFP han calculado que son 4,3 millones de solicitudes las que se han recibido desde el lunes hasta ayer martes. Y han adelantado, además, el inicio del pago. Ya son 3 AFP las que han dicho que en los próximos días los afiliados que hayan solicitado su retiro en ellas van a recibir los montos mucho antes de lo que establece el plazo legal para hacerlo, que establece 15 días hábiles. Ahora, para las rentas vitalicias el asunto es bien distinto. Hay muchas dudas, muchos afiliados jubilados bajo esta modalidad que están pidiendo más información, mientras desde la Cámara de Diputados han surgido críticas respecto a cómo se interpretó la norma y por la forma en la que se va a descontar hacia el futuro el monto adelantado para aquellos que han jubilado con renta vitalicia. Ya revisamos los detalles y el análisis también de algunos expertos. Por otra parte, en el Congreso está en trámite el proyecto que busca entregar un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que se quedaron con saldo cero. En el contexto de este proceso de retiro, mucha gente quedó sin dinero de sus ahorros previsionales. El proyecto que presentó el Ejecutivo contemplaba este pago, aunque en la oposición pusieron sus reparos respecto a quiénes se verían beneficiados. Quieren ampliar el espectro de personas que podrían recibir estos 200.000 pesos. De hecho, hoy día se retoma la discusión, pero hay apuro, evidentemente, para llegar pronto con esos recursos a los destinatarios finales del bono. Por otra parte, hablaremos también en materia de negocios del informe que publicó ayer el Banco Central sobre percepción de negocios. Es un estudio bien exhaustivo, muy interesante porque refleja cómo los empresarios están viendo la situación económica y política en nuestro país. Si bien hay mejores perspectivas para este 2021, empieza a cundir también algo de preocupación por la situación política, el nivel de incertidumbre, dicen los encuestados, que se enfrenta en nuestro país. Y en materia de resultados propiamente tal, un 52% asegura que en abril tuvo peores resultados que en marzo. Es parte de lo que revela este informe que estaremos revisando también en detalle en instantes. Por último, les contamos también cómo están operando los mercados que han comenzado este miércoles 5 de mayo con resultados mixtos a nivel de bolsa, por lo menos, a niveles bursátiles. En el caso de Asia, por ejemplo, la bolsa de Japón cayó 0,83%. A esta hora la bolsa de Alemania, por su parte, está subiendo medio punto. La de Londres lo hace aún más fuerte, 1,18%. Madrid, sin embargo, cae 0,7% después de una jornada intensa en el ámbito político allá en la península ibérica. Por otro lado, el cobre había comenzado como avión, iba subiendo más de 2%. A esta hora pone algo de freno, 0,18% de caída, 4,5 dólares la libra. Se niega todavía a romper las resistencias de su máximo precio histórico, el metal rojo, en la bolsa de Londres. Bien, partimos revisando entonces en profundidad algunos de los temas que ya adelantábamos en nuestros titulares y en particular esta negociación que está llevando adelante el gobierno con la oposición
para buscar un mecanismo nuevo que llegue a más gente y de manera permanente por los próximos 3 meses en ayuda económica. Un IFE ampliado, dicen en el gobierno, una renta básica universal es el concepto que ocupan en la oposición. Lo cierto es que ayer surgieron cifras concretas de cuánto podría costar esto, cada uno de estos mecanismos y cuáles son los puntos de encuentro, los mínimos comunes, como lo han denominado. Vamos a revisar detalles en la siguiente nota de Ivo Goich. No quedaba nadie en el Congreso cuando este lunes ingresó un documento que fue repartido a diputados y senadores. 3 páginas que detallaban la propuesta del Ejecutivo sobre los mínimos comunes. Algo que se esperaba en el Congreso y que al transcurrir la mañana evidenció sobre todo en la oposición decepción por lo propuesto. Las principales críticas apuntan a una nueva extensión del IFE y a la falta de una renta básica universal. Lo que el gobierno está diciendo es que quiere extender un IFE con los mismos criterios que hemos trabajado, o sea, un IFE de 100, 150 mil pesos. ¿Usted cree que eso va a ayudar a resolver la crisis? Porque esto del apoyo a las MIPYME, que lo ponen en el encabezado, en primer lugar, finalmente volvemos a lo mismo. Tienen que acreditar caída del ingreso, hay un límite para ellos. Lo que nosotros queremos es tener un IFE universal, eso es lo que estamos consiguiendo, eso es lo que se está avanzando, y esperar que de una vez por todas, más que las críticas reiterativas por parte de la oposición, tengamos un acuerdo constructivo. La propuesta del gobierno incluye, entre otras cosas, la creación de un programa de apoyo a las pymes con una inyección de recursos por $1.000 millones, aumentar la cobertura del IFE del actual 80% al 100% del registro social de hogares, recursos para apoyo sanitario y un aumento de emisión de deuda pública. Una propuesta que en el fondo va encaminando un diálogo, que son materias que incluyen pymes, materias de impuestos, incluyen también otras ayudas, caminar hacia la universalidad en un término de consenso. Diálogo que recién comienza, pero que ya genera desconfianza en algunos. Ya aseguran que lo presentado por el gobierno será complementado con lo que responderá la oposición, pero desde el inicio ya hay posiciones lejanas. Esta propuesta, además de ser insuficiente, es una propuesta que no recoge absolutamente todos los puntos que se conversaron con el presidente de la República. Lo que nosotros queremos llegar es a un propósito, y ese propósito es que nos permita llegar con ayudas sociales directas, sin burocracia, sin barreras de entrada. La extensión del IFE al 100% del registro social de hogares sería sin subir de 100.000 pesos por persona, lo que no aceptaría una parte de la oposición, que a través de un proyecto busca instalar una renta básica universal, llegando al menos a la línea de la pobreza, es decir, 176.000 pesos por persona por hogar, dependiendo del número de integrantes. Si no le ofrecemos un piso que esté por sobre la línea de la pobreza a las familias, no vamos a conseguir el objetivo sanitario de que la gente se quede en la casa. Como nos cansamos de esperar, nos cansamos de titulares, lo que hicimos fue jugárnoslas por una reforma constitucional, para ir a lo concreto. Aquí está la propuesta concreta que venimos señalando del año pasado. Negociaciones para ir con ayudas económicas a quienes lo necesitan no se ven simples. Con propuestas distintas, la moneda y el Congreso comienzan una nueva relación, lo que no asegura el éxito, sumado a la presión de la urgencia y un cuarto retiro de fondos de las AFP en el horizonte. Bien, así va esta negociación política entonces, mientras en paralelo en el Congreso se tramita otro proyecto que también tiene apuro, la entrega de un nuevo bono de 200.000 pesos, esta vez para aquellas personas que se quedaron sin fondos en sus cuentas previsionales y que por lo tanto no pueden hacer un tercer retiro, un retiro sustancial, por supuesto. El gobierno plantea este ingreso de 200.000 pesos, un pago de una sola vez, además de un reintegro de fondos que sería de 2% de cotización extra. Esos son los puntos centrales de esta iniciativa. ¿Qué es lo que pasó ayer? Bueno, en la oposición plantearon que era necesario llegar a más gente con este bono de 200.000 pesos. Y no solo aquellos que se han quedado con 0 peso en algún momento desde el primer retiro hasta el 31 de marzo. Ese es el rango de tiempo que contempla el proyecto. Sino aquellas personas que, por ejemplo, no se quedaron con 0, pero se quedaron con 10.000 pesos, 20.000 pesos en su cuenta. De todas maneras, a todas luces insuficiente, en una situación que económicamente es bien similar a la de tener exactamente 0 pesos, que es lo que establece el proyecto. Ese punto trabó en algún momento la conversación ayer. De hecho, queda para hoy día el trámite en la Comisión de Trabajo. Escuchemos al subsecretario Máximo Pavés refiriéndose a la actitud que adoptó la oposición en relación a este proyecto. Nosotros tenemos una urgencia, que es que este bono llegue con rapidez a todas las personas que con ocasión de los retiros quedaron con 0 pesos en sus fondos. Eso es lo importante.
Nos han pedido un tiempo para conversar, lo ha concedido el Ejecutivo, mañana será otro día, así que lo vamos a ver durante el transcurso de esta noche, ver qué posibilidades tenemos de acuerdo con la oposición, porque nos interesa avanzar. Secretario, ¿pero hay posibilidad de avanzar en esta indicación que solicita incluir a más beneficiarios en este El ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo lo van a analizar, y eso es el compromiso del Ejecutivo. Claro, así quedó la discusión ayer. Entonces el gobierno recoge el guante, va a analizar esta posibilidad. Significa un costo mayor, evidentemente. Si el universo era más acotado al comienzo del proyecto, este aumento de personas, sumar a más beneficiados, significa más costo. Escuchamos también al presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado del PPD, Tucapel Jiménez, se refería al punto que están planteando la oposición. Suspendimos la comisión para continuar mañana a las 9 de la mañana. El Ejecutivo nos pidió ese plazo para analizar una indicación que presentamos con la oposición que pretende hacer justicia en la entrega de este bono. El gobierno ha dicho en su proyecto que van a recibir el bono todas las personas que alguna vez mantuvieron un saldo cero, pero hay muchas personas que nunca han tenido un saldo cero, pero sí han mantenido un monto muy bajo en sus cuentas. Y creemos que es de una injusticia mayor que esas personas queden fuera de recibir esta ayuda. Bueno, en este contexto de retiro de fondos de pensiones, de bonos, de una reforma previsional que sigue en el Senado, conocimos detalles también sobre el rendimiento de los multifondos durante el mes de abril, y no fue un buen mes. Acá se ven también los efectos precisamente del tercer retiro, el hecho de que las AFP hayan tenido que liquidar una serie de instrumentos, por ejemplo, golpeó a los mercados, y algunos con bastante dureza. En el caso de los fondos A y B se registraron pérdidas de 0,36% y 0,99% respectivamente. Pero los más afectados fueron los fondos más conservadores. El fondo E, por ejemplo, cayó 2,94%, el fondo D 2,11%. Ahí tenemos en pantalla precisamente una gráfica que nos muestra a mano izquierda en la primera columna el rendimiento de abril. Pero ojo que en lo que va de este año, las noticias son algo más positivas, sobre todo para los fondos más riesgosos. El A, por ejemplo, acumula una rentabilidad positiva de 4,35% este año, el fondo B 2,51%. Le ha ido muy mal, eso sí, al fondo E, al más conservador, precisamente impactado por el alza en las tasas de interés de largo plazo, por los efectos que han tenido estos retiros y cierta incertidumbre en los instrumentos de inversión del fondo E y D. Pero ¿qué pasa si miramos el foco más amplio, los últimos 12 meses? ¿Cómo ha estado el último año para los multifondos? Bueno, acá hay una diferencia bien importante. 17,79% ha rendido el fondo A, recuperando prácticamente todo lo perdido en el peor momento de la crisis del 2020. 14,53% ha rendido el fondo B, ganancias por sobre el 7% para el fondo C, 2,45% para el fondo D. El único que registra pérdidas en el último año es el fondo E, 2,34%. Y esta mirada de largo plazo es relevante porque los especialistas, los expertos en materia previsional insisten en que es necesario tener una mirada de ahorro de largo plazo y no quedarse solamente con las variaciones mes a mes. Y en ese sentido, los multifondos en general, salvo el E, han tenido buenos rendimientos en los últimos 12 meses. Bien, 8,13. Seguimos analizando detalles de este proceso del tercer retiro de los fondos previsionales. Hay buenas noticias para los 4,3 millones de personas que hasta ahora ya han hecho su solicitud para poder retirar por tercera vez fondos desde sus ahorros previsionales, porque algunas AFP han adelantado el proceso de pago. De hecho, ya en los próximos días se recibirán en sus cuentas aquellos montos solicitados ante sus respectivas AFP. Escuchemos a AFP Cuprum desde la vocería que hicieron en esta AFP, adelantaban los detalles sobre este adelanto en el pago que está muy por debajo de lo que establecía la ley, que fijaba un plazo de hasta 15 días hábiles para estos pagos. Todos aquellos clientes que solicitaron depósito en cuenta 2 totalmente gratuita, ¿cierto?, para efectos del retiro del 10%, van a tener sus ahorros disponibles este jueves 6 de mayo. Y para todos aquellos clientes que solicitaron depósito en sus cuentas bancarias, los tendrán la mayoría de ellos el lunes 10 de mayo y algunos otros pocos bancos restantes el martes 11 a más tardar.
Buena noticia entonces para los afiliados de Cuprum. Modelo también se suma y AFP Provida, a través de un comunicado, también informaba lo mismo, que comenzará con el pago adelantado para sus más de 1,3 millones de afiliados que ya han hecho su solicitud ayer. Este primer grupo, dice el comunicado que ven en pantalla, corresponderá a una parte de los afiliados que solicitaron sus depósitos en las cuentas 2 de Provida y en cuentas bancarias. Mañana, es decir hoy, tendrán los dineros disponibles en sus cuentas, adelantaba Provida, que es la AFP que ha recibido más solicitudes hasta ahora para un tercer retiro de fondos. Ahora, hay otro punto muy importante en todo este proceso. ¿Qué pasa con aquellos que están jubilados bajo la modalidad de rentas vitalicias? Ha habido toda una controversia porque la CMF, que es la entidad a cargo de supervisar a las compañías aseguradoras, ha especificado que las rentas vitalicias que se adelanten, es decir, los montos que quieran retirar las personas jubiladas bajo esta modalidad, sufrirán una disminución en la pensión que reciben de por vida. Y esa interpretación ha generado controversia porque, bueno, los afiliados por una parte se sorprendieron con esta información. Los diputados dicen que acá hubo una mala interpretación de la norma y que no debería ser de tal forma. ¿Qué dicen los expertos? Ayer conversamos con María Eugenia Jiménez, analista previsional, y nos explicaba cuáles son las razones técnicas para esta modalidad de retiro. La norma estableció que la opción de retiro es en porcentaje, el 1, el 2, el 3, hasta el 10, y la pensión disminuye en la proporción que retire. Lo que no sabe la compañía es cuánto efectivamente va a vivir, si va a vivir más, menos o lo que está estipulado. Por lo tanto, sobre la base de qué la compañía le tiene que disminuir, tiene que ser sobre el mismo porcentaje de lo que tiene provisionado, que es el monto que le va a corresponder pagar de aquí hoy a la expectativa de vida de término que tiene hoy día. Bien, vamos a cambiar de tema para hablar del informe de percepción de negocios que publicó el Banco Central el día de ayer. Interesante porque es un estudio bien exhaustivo y muestra precisamente cómo las empresas están viendo este proceso en medio de cuarentena, de restricciones. Aquí tenemos algunos de los resultados. Miren, el 55% dice que se ha visto afectado por las cuarentenas. De hecho, su negocio, dicen, el 55%, manifiesta que se ha visto peor o muy peor que en marzo pasado, en el mes de abril en particular. Más de la mitad dice que postergó sus planes también en materia de inversiones y cae además la certeza para realizar proyectos a futuro. Eso es bien relevante porque hay un aumento en los niveles de incertidumbre respecto a lo que vendrá este 2021. Crece además la falta de stock de productos y ese es otro problema para las empresas. Respecto a cuál ha sido el impacto de las medidas sanitarias, ya lo veíamos, se ven el 55% afectados, pero hay un 25% además que dice que ha sido peor que la primera ola. Y eso es bien llamativo pensando en que había cierto aprendizaje respecto a las medidas de restricción. El informe de percepción de negocios que entrega el Banco Central, que es este estudio que permite tener una mirada bastante más profunda respecto a cómo las empresas están viendo el proceso de recuperación económica. El IMASEC muestra una foto, que es el crecimiento económico, pero acá hay asuntos cualitativos también bien importantes sobre cómo se están llevando adelante los negocios y dan muestra también de los desafíos que hay por delante bien importantes en materia de apoyo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. 8:18, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos hablando sobre el proyecto de salario mínimo presentado por el gobierno. ¿Cuál es su impacto? ¿A quiénes podría afectar más? Es parte de lo que analizamos en la entrevista de hoy en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta para profundizar en el debate que viene en el Congreso después de todas las emergencias, de la discusión sobre los bonos, sobre este IFE ampliado, etcétera. Vendrá una batalla bien relevante respecto al salario mínimo en nuestro país. La propuesta del gobierno plantea elevarlo a 337.000 pesos, cerca de 10.500 pesos más respecto al salario mínimo de hoy. Bueno, queremos analizar el tema. Estamos en contacto a esta hora con el economista académico de la Universidad Alberto Hurtado, Mauricio Tejada. Gracias por conversar con nosotros, Mauricio, muy amable. Hola, buen día, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, bueno, este 2,9% de reajuste que está proponiendo el gobierno abre el debate, viene una negociación importante en el Congreso, pero desde el punto de vista técnico, en tu opinión, ¿es un reajuste razonable en el contexto en el que estamos? Sí, mira, el salario mínimo en general, uno piensa en el salario mínimo como una herramienta para
en términos de eficiencia y en términos de equidad, digamos. En términos de eficiencia, cuando hay fallas como mucho poder de mercado por parte de las empresas, y en términos de equidad un poco para mejorar la situación de los que ganan menos, digamos, ¿no? Pero esto es en un contexto, digamos, normal. Hoy día el contexto no es normal. Estamos en una recesión bien importante. La literatura muestra que en general los resultados son dispares. Hay estudios que muestran que hay un efecto negativo sobre el empleo, hay estudios que no muestran ese efecto negativo, pero eso depende mucho depende del contexto y el mercado laboral en particular, y depende de las fricciones y de las imperfecciones que existen en el mercado. Donde sí hay más o menos consenso es en dos cosas. Uno, en que si hubiera efecto, ese efecto es heterogéneo en términos de la población, y los principalmente afectados van a ser los jóvenes, los menos calificados. Y otra segunda cosa donde hay consenso es que el efecto también es diferenciado si estamos en una expansión o estamos en una recesión. Perfecto. En este caso estamos en una recesión bien profunda. Lo que necesitamos hoy día es crear vacantes de trabajo para la gente que está desempleada y la gente que ha salido del mercado laboral, que eventualmente va a volver al mercado laboral. Entonces hoy día necesitamos crear vacantes. Entonces yo entiendo la posición de ambos lados en un sentido de los trabajadores piden mejorar la situación, condiciones de equidad. Sí. Después de lo que hemos visto, hay bastante equidad en el país, pero también entiendo la otra posición de ser más conservadores, porque hoy día la situación no es una situación normal. Mauricio, ¿y quiénes son los que pagan principalmente el salario mínimo? Ese es un tema bien relevante también, porque el efecto va a depender de las capacidades que tengan los empleadores, precisamente los que generan estos puestos de trabajo, para poder cubrir esa diferencia y asumir estos nuevos costos. ¿Dónde está concentrado el pago del salario mínimo en términos de tamaños de empresa, por ejemplo, o sectores? Bueno, son empresas en general pequeñas, de 5 trabajadores o menos en general, y están concentrados un poco en agricultura, comercio, industria y construcción. Entonces, el perfil del trabajador que está afecto al salario mínimo, no necesariamente ganando el salario mínimo, pero por ahí digamos, salario mínimo un poco más, es justamente la gente joven, la gente menor de 30 años, con educación secundaria o menos, y que está en estos sectores, como te dije, agricultura, comercio, construcción, industria, y en empresas pequeñas. Y además, una cosa bien relevante, son personas que en general están menos de un año en sus puestos de trabajo. Entonces, son personas que están en puestos de trabajo inestables. Claro. O sea, si tomamos esos antecedentes, Mauricio, habría que mirar, por ejemplo, la cifra de desempleo de esos sectores en particular, de los jóvenes, por ejemplo. Esta semana estuvimos analizando algunos datos y hay varias regiones donde la cifra de desempleo para los jóvenes, 20 a 29 años, por ejemplo, supera los 2 dígitos y están por sobre el promedio nacional. Sí, bueno, en general la tasa de desempleo de los jóvenes es más alta que el promedio, pero hoy día está muchísimo más alta, digamos, ¿no? Como te decía, hay mucha gente que ha salido del mercado laboral, pero los jóvenes en general han estado buscando, y por tanto la salida de la gente más grande del mercado laboral ha hecho que su tasa de desempleo no haya crecido tanto. Digamos, la salida de trabajadores ha evitado que la tasa sea más abultada, la tasa de desempleo me refiero. Pero no es el caso de los jóvenes, porque en general las personas más grandes tienen otras responsabilidades. Por ejemplo, cuando las escuelas cerraron, los chicos ya no podían ir al colegio, etcétera. Sí. Entonces, es bien importante tomar en cuenta efectivamente eso, el tema del desempleo, porque el salario mínimo busca mejorar la situación, pero es de los que están adentro, y hoy día mucha gente está afuera, está en el desempleo. Sí. Mauricio, en la CUT han planteado que es necesario llegar a 500.000 pesos de salario mínimo. ¿Es viable algo de esa naturaleza? ¿Es posible alcanzarlo en el corto plazo? Hoy me parece que no, digamos, o sea, un reajuste a 500.000 pesos implica un aumento del 53% más o menos, si ajustas por la inflación, un 50%. Es un incremento bien sustantivo. Aun cuando nosotros le agregáramos el subsidio que hace el Estado para aumentar los ingresos, el ingreso mínimo garantizado, sería un aumento del 33%. Son aumentos bien sustantivos. Y no hay estudios que hayan evaluado, o sea, estos estudios que te decía donde no hay consenso en si el efecto es negativo o positivo, no hay estudios que hayan evaluado incrementos del 50% en el salario mínimo.
Eso en contextos normales. Hoy día creo que no es el momento. No sé si va a ser el momento el próximo año porque la recuperación del mercado laboral va a ser lenta. Sin duda hay que mejorar la situación de los trabajadores. O sea, como te digo, hay condiciones de equidad, o hay condiciones de equidad que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Sí. Dado lo que hemos visto después del estallido social, hay mucha inequidad en el país. Pero creo que hoy día no es el momento. Mauricio, ahora respecto al contexto en el que está Chile, por ejemplo, a nivel latinoamericano, si nos comparamos con los países de la OCDE, que es otro punto que también suele aparecer en estos debates. ¿Cómo está Chile en relación a otros países? ¿O qué medida podríamos ocupar para tener alguna referencia y darle un poco de contexto al salario mínimo nacional? Las medidas que típicamente se utilizan para comparar, viste que en los países en general los costos de vida son diferentes, por tanto los salarios no pueden comprar lo mismo en un lugar que en otro. Entonces, muchas veces se suele comparar los salarios mínimos en dólares o ajustados a lo que se conoce paridad del poder de compra. Pero otra medida también importante que se utiliza mucho es una medida relativa de la importancia del salario mínimo, que es el ratio entre el salario mínimo y el salario promedio o el salario mediano. El ratio entre el salario promedio y el salario mínimo y el salario promedio es más sensible a que la distribución de salarios sea más asimétrica hacia un lado o hacia el otro. En Chile la distribución de salarios es bastante concentrada en mucha gente ganando poco y mucha gente ganando, muy poca gente ganando mucho más. Claro. Entonces, en ese caso, la medida del salario mediano es un poquito más no está tan afectada por la asimetría. Entonces, sí. Si comparamos salario mínimo a salario mediano y nos comparamos con los países de la OECD, por ejemplo, Chile estaría, con los datos del 2019, estaría en un tercer lugar con un 70%. El salario mínimo sería un 70% del salario mediano, estaríamos después de Colombia y Turquía. Bien. Ahora, la importancia de esta medida es la siguiente. El salario mediano se define como aquel salario en el cual la mitad para abajo los trabajadores están, el 50% de los trabajadores gana ese salario o menos. Claro. Entonces, si el salario mínimo está en 70%, hay una gran proporción que gana el salario mínimo y hay una gran proporción que afecta a incrementos en el salario mínimo. Ahora, esta medida, por supuesto que tiene sus ventajas y desventajas porque el salario mediano también puede ser bajo por las condiciones del país. Depende de la distribución efectivamente de los sueldos. Son datos para poner sobre la mesa en definitiva, ¿no? Cuando ya comienza la discusión en el Congreso sobre esta materia. Mauricio, gracias por conversar con nosotros hoy día, muy amable. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias. 8:30, rápidamente cerramos agenda económica. Les adelantamos que en unos minutos el Banco Central va a publicar su informe de estabilidad financiera, un tema que seguro también va a generar noticia el día de hoy. Nos vamos, vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan buen día.